Bueno, los temas que vamos a abordar hoy van a ser generales sobre la demencia y demencia tipo Alzheimer. Hablemos sobre demencias. Las demencias es un tema bastante interesante de abordar y muchas veces o mucho tiempo atrás había sido un tema que se había dejado relegado, que no se le daba mucha importancia, ya que nuestros pacientes en el hospital toda vez supieran cómo se llamaban, dónde vivían y qué día era, pues nos los dejábamos ir tranquilos, pero existe esta sombra del deterioro cognitivo, de la demencia, que si no se diagnostica a tiempo, que si no se trata de forma adecuada, puede ir avanzando y puede restar autovalencia de nuestro paciente y puede aumentar la frecuencia de consultas de nuestro paciente y sobre todo puede alterar de una forma bastante importante la vida de nuestro paciente y de su familia. Voy a comenzar con unas palabras del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, quien decía que la demencia roba a millones de personas sus recuerdos, su independencia y su dignidad, pero también nos arrebata a los demás, a las personas que conocemos o amamos. Esto refiriéndose a la despersonalización que podemos tener secundaria a la demencia. Pero para poderlo ver de una manera más gráfica, más palpable, les muestro acá una serie de pinturas realizadas por el pintor inglés William Udermolen. Él fue diagnosticado con demencia tipo Alzheimer en 1996. Desde su diagnóstico, él decidió hacer un autorretrato de sí mismo. Podemos ver en la esquina inferior derecha un autorretrato realizado en 1967, cuando él no tenía deterioro cognitivo, no tenía ningún tipo de demencia. Y luego miramos en la esquina superior izquierda, en 1996, cómo se veía a sí mismo. Cabe resaltar que estos retratos no fueron hechos viéndose en el espejo, sino que él los hizo de memoria, dibujándose como él se recordaba. Entonces vemos la progresión de la demencia y vemos cómo él va perdiendo la noción de sí mismo, de cómo es él mismo. En cuestión de 2 años miramos cómo pierde él la noción de cómo es, de cómo se ve, esa imagen mental que tiene él de sí mismo, hasta ver la última imagen del año 2000, que fue la última que pintó, donde no habían rasgos distinguibles. La esposa de este pintor indicaba de que en los últimos años de su vida no era él mismo, era otra persona, era alguien diferente, alguien desconocido para ella. Y eso es lo que nos hacen las demencias. Nos quitan parte de nuestra personalidad al punto de dejarnos vacíos. Demencia viene del latín demens, de ausencia, y mens, alma, espíritu o inteligencia. Podríamos traducirla como una ausencia de inteligencia, pero también como una ausencia de espíritu, de alma, ya que en muchos de estos casos perdemos la capacidad de poder planificar, perdemos la capacidad de poder comunicarnos, de poder expresarnos, de poder identificar todas las sensaciones de nuestro alrededor. El primer caso detallado de forma científica y de una manera clínica de demencia fue descrito por el doctor Alois Alzheimer, quien en 1901 documentó este caso de una mujer en Alemania que había perdido la memoria progresivamente, pero no solo eso, sino que tuvo alteraciones de su personalidad y su conducta. Recurrente
lo que nos dicen los familiares. En palabras que quedaron del esposo de esta paciente, indicaba: ya no es la misma, ya no es la mujer con la que me casé. Y es algo que vamos a ver recurrentemente y vamos a escuchar recurrentemente en los familiares de nuestros pacientes con algún tipo de demencia. Entonces, ¿qué es la demencia o el síndrome demencial? Va a ser un síndrome de deterioro global cognitivo y conductual. Va a ser adquirido, degenerativo, multietiológico, o sea, varias causas, que va a repercutir en la vida laboral, familiar y social de la persona. Veamos de que esta nueva definición hace una diferencia de la que teníamos antes, que solo era ese deterioro de la cognición. Ahorita, pues hacemos énfasis también en que tenemos también un deterioro de la conducta del paciente y repercute de una forma sumamente importante sobre la vida de este paciente, pero también sobre la vida de su familia. En números, más de 55 millones de personas viven con demencia. 8.1% de mujeres y 5.4% de los hombres mayores de 65 años. Se estima que esta cifra va a aumentar a 78 millones para el 2030 y a 139 millones para el 2050. Esas son las proyecciones que tenemos según el último reporte global de la OMS sobre demencias, pero no estamos contando con un factor nuevo agregado a la ecuación. Las secuelas neurológicas de COVID-19. Como platicamos en la charla anterior, hay una relación bastante grande entre COVID-19, COVID prolongado, y una activación o una aceleración de los síntomas cognitivos de pacientes con Alzheimer. Vemos que hay una elevación importante de los biomarcadores de Alzheimer en pacientes post-COVID-19, sobre todo quienes tuvieron COVID moderado o severo. Esto va a aumentar el número considerablemente de pacientes con demencia, por eso es de que es una patología que tenemos que tener en cuenta. 10.3 millones de personas viven con demencia en la región de las Américas. En 2019 el costo de la demencia en esta región, o sea, solo en América, se estimaba en 364 mil millones. Si lo ponemos en comparación a las economías de varios países, equivaldría al ingreso anual de Holanda. O sea, es una cantidad importante de dinero que se usa en diagnóstico, investigación y tratamiento. Aunque tenemos que tener en cuenta que la inversión que se hace en investigación no llega al 30% de esta, de esta cantidad, ya que la mayor parte del dinero que se gasta es en rehabilitación, en algunos casos cuando se puede pues, rehabilitar o evitar el deterioro de alguna función, y en mantener o en el cuidado de los pacientes con demencia. Solo denme un segundito que yo creo que se está compartiendo mal la pantalla. Un segundo, perdón por el inconveniente.
Ahí estamos. Perdonen por el inconveniente, ahí está. Se dice que el costo estimado mundial de la demencia es 1.3 billones. Se prevé que aumente a 1.7 billones para el 2030 y a 2.8 billones si se tiene en cuenta el aumento de los costos de atención, que es lo que más gasto produce. Se estima que en 2019 los cuidadores pasaron una media de 5 horas al día proporcionando apoyo para la vida diaria a las personas con demencia que cuidaban. Eso quiere decir de que tenemos que tener más cuidadores. Vemos algo con preocupación que es la disminución de la tasa de natalidad y estos cambios en la demografía donde tenemos poblaciones cada vez más mayores y menos jóvenes, o sea, tenemos menos personas que cuiden a nuestros mayores, algo que estamos viendo en algunas regiones de Europa y sobre todo en Japón desde hace algunos 10 años. Y el 70% de estos cuidados son proporcionados por mujeres en la región de América. O sea, el cuidador principal por lo general pues son mujeres. Esto es un factor de riesgo también para maltrato al adulto mayor. No el hecho de que sean mujeres, sino que el hecho de que haya más cantidad de personas con demencia y se tenga que ocupar tanto tiempo en su cuidado, ya que esto limita muchas veces el tiempo que tiene el cuidador para hacer algunas cosas y en la mayoría de los casos, sobre todo en nuestro medio, los cuidadores son familiares y no tenemos varios cuidadores, sino que tenemos un cuidador único y sobre todo, pues mujeres de la familia, muchas veces la menor de las hijas o de las nietas, a quien delegan la responsabilidad de cuidar a esta persona mayor y limita de esta manera muchas veces su desarrollo profesional, personal, por dedicarse pues todo el tiempo a esta persona mayor. Por eso es que debemos nosotros estimular el hecho de que hayan múltiples cuidadores, hacer una red de cuidado o hacer grupos de cuidado para que el cuidador pueda estar rotando o el cuidador principal pueda descansar. Menos del 50% de los casos de demencia son diagnosticados. Estos son datos a nivel mundial. Y de esta cantidad, menos del 50% tienen tratamiento adecuado. En nuestro medio, pues tenemos niveles aún más bajos. Nosotros no llegamos ni al 10% de la cantidad de personas con demencia diagnosticadas. Y de esa cantidad, solo el 1.8%, según algunos estudios, es el que tiene acceso a el tratamiento adecuado. Las demencias, pues, se clasifican de varias maneras, pero la que tiene mayor porcentaje de incidencia o de diagnóstico es la enfermedad tipo Alzheimer, seguida por la demencia vascular y un 10% nada más de la demencia de los cuerpos de ley. La importancia de esto es saber de que la mayor parte de demencias son demencias demencias tipo Alzheimer. Y hay un término bastante común que escuchamos, demencia senil. ¿Existirá la demencia senil? Pues es un término o un tema bastante polémico por el hecho de que yo puedo envejecer, pero el hecho de que envejezca no quiere decir que vaya a ser demente, que vaya a tener o desarrollar yo una demencia. Hay personas que han llegado a edades muy longevas y aún así las manifestaciones de su deterioro cognitivo no son muy grandes y pueden ser productivas hasta el final de su vida. Por eso no es pertinente englobar a todo adulto mayor con un deterioro cognitivo como demencia senil. Ese título pues no es muy adecuado. Debemos buscar cuál es el origen de la demencia
y en base a eso poder tratarlo y no englobarlo en el hecho de que como es mayor, pues de plano se le van a olvidar las cosas. En todos los seres humanos, pues se dice que tenemos un deterioro cognitivo que va del 0.5 al 0.7% anual. Eso en la población sin factores de riesgo, ¿verdad? Hoy la población que no tiene, digamos, esos factores genéticos o hereditarios para hacer una enfermedad tipo Alzheimer o por cuerpos de ley, o que no ha tenido un evento cerebrovascular para hacer una demencia vascular. Entonces, hablando de esto, León Tolstoy hasta el final de sus días escribió maravillosos libros, muchos de ellos todavía escritos al final de su vida. Charles Darwin escribió El origen de las especies, ya siendo una persona mayor. El doctor Sigmund Freud pues, siguió escribiendo aún el año en el que falleció y siguió publicando. Entonces no podemos ponerle apellido a todo adulto mayor como paciente con demencia senil. Y como hablábamos, no todo paciente mayor va a tener demencia y va a depender de los factores de riesgo a los que esté expuesto. Acá miramos dos casos completamente distintos. Miramos un paciente en la parte de arriba, 75 años de edad, casado, es un arquitecto, aún labora, hace ejercicio, tiene una vida social activa. Y miramos esa imagen de tomografía donde no se miran áreas de degeneración. Y abajo miramos un paciente de 75 años de edad, divorciado desde los 40 años, vive solo, primaria incompleta, jubilado, en postración y una persona que tiene aislamiento social. Y miramos esa diferencia de degeneración entre uno y otro. Tienen que ver factores genéticos, tienen que ver factores ambientales, factores de riesgo como las comorbilidades que el paciente tenga. Entonces no podemos englobar que todo paciente adulto mayor es un paciente con demencia senil y si tiene algún tipo de demencia hay que ver de qué tipo. Entonces, los trastornos que vamos a encontrar en un paciente con demencia van a ser trastornos emocionales, trastornos de la personalidad y trastornos de las funciones cognitivas superiores. Y podemos decir que un paciente está en síndrome demencial cuando tiene al menos 3 de estas alteraciones de las funciones cognitivas superiores, como las funciones ejecutivas, nocias, lenguaje, orientación, atención, praxis, memoria, habilidades visoespaciales y cognición social, entre otras. En el Alzheimer, como en otras demencias, es importante de que aparte de ver estos problemas, estos déficits, ver cómo influyen en el deterioro de la funcionalidad del paciente. Y sobre todo, hacia eso tiene que ir el tratamiento, como vamos a hablar más adelante, en evitar el deterioro o la progresión rápida de ese deterioro de la funcionalidad. Entonces, al hablar de trastornos de demencia, podemos hablar de trastornos cognitivos y no cognitivos. Los trastornos cognitivos van a ocurrir en todos los pacientes en algún momento dado. Van a empeorar de forma progresiva. Difícilmente van a responder a intervenciones farmacológicas. Van a estar en relación a cambios morfológicos, o sea, vamos a poder ver la relación entre las alteraciones cognitivas del paciente y cambios en estudios de imagen. Va a estar en bastante relación con el examen neurológico. Los trastornos no cognitivos van a perturbar la dinámica familiar, ya que muchas veces la familia no se va a dar cuenta de que su familiar, su paciente está entrando en una demencia. Van a ver estos trastornos no cognitivos, va a estar más peleonero, va a ser más necio. Es que mire, doctor, mi abuelito cómo se ha puesto de necio. Él siempre ha tenido carácter fuerte, pero ahora es más necio de lo normal, de lo que era antes. Pero yo creo que es por la edad. Entonces ese es el primer problema, estar achacando todo a la edad. Hay que profundizar más.
Esto aumenta el riesgo de la institucionalización temprana. Vemos pacientes que van a estarse ingresando al hospital frecuentemente, van a aumentar las situaciones de peligro, aumentando el costo del cuidado porque hay necesidad de poner, digamos, material antideslizante en los baños, poner agarraderas, posiblemente recordatorios visuales, contratar a una persona que le dé cuidados a nuestro paciente. Estos trastornos no cognitivos van a ser más prevalentes en pacientes que están institucionalizados y responden de forma efectiva a varios tratamientos. Y ahorita vamos a hablar por qué y cómo. Entre los elementos cognitivos, lo primero que vamos a ver es esta alteración de la memoria. Ahorita hablando de demencias en general. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado y tener la curiosidad de ver qué memoria es la que tenemos nosotros alterada, memoria a corto plazo, muy corto plazo, la memoria ya establecida o a largo plazo, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas también, la capacidad que tiene el paciente de poder programar, de poder planificar para el futuro, ¿verdad? También problemas de atención. Un paciente puede realizar 2 o 3 tareas a la vez, solo una, no presta demasiada atención a lo que le decimos o a lo que le tratamos de explicar, parece que no nos atendiera, problemas en las praxias. Vemos al paciente, podemos evaluarlo desde la entrada a la clínica, paciente que vive solo, que empieza con deterioro cognitivo por una demencia tipo Alzheimer, trae un calcetín de un color, otro de otro, la camisa mal abotonada, el suéter mal puesto, todas este tipo de situaciones donde es incapaz de poder seguir de una forma adecuada todos los procesos simples para llevar a una acción. Las nocias, o sea, el reconocimiento, estos pacientes empiezan primero con esta nocia de ubicación o nocia topográfica, se empiezan a perder en la calle. O sea, toda la vida fueron de su casa al mercado que quedaba a 1 kilómetro y usaban uno u otro medio de transporte, un taxi, un bus, pero con el tiempo empiezan a perderse aún en lugares que son conocidos para ellos. Entonces iba al mercado, terminó en otra parte o se le olvidó cómo regresar a casa. A veces estos olvidos son muy pequeños, o sea, se olvidan, pero de alguna otra manera logra llegar a casa y no pasó nada, pero duró más tiempo en llegar. Luego empiezan a perderse en su propia casa. No reconocen los lugares, dónde está el cuarto, el baño, el patio, y a veces pues terminan en la cocina sin saber por qué estaban ahí. Tenemos también alteraciones del lenguaje, de comprensión del lenguaje. A veces usan parafasias, van a decir una palabra por usar otra. Un ejemplo, si yo le muestro a mi paciente un bolígrafo y le digo, ¿qué es esto? Entonces me va a decir, es azul, es para escribir. Sí, pero ¿qué es? Ah, es un Bic. Sí, pero ¿qué es un BIC? ¿Verdad? Entonces va a costar hacer esa conexión de poder identificar cosas. El cálculo, estos pacientes van a tener problemas para poder hacer algunas operaciones matemáticas que son sumamente importantes para actividades instrumentales de la vida diaria, como el hecho de manejar dinero. Este paciente va a ir al mercado y se le va a olvidar cuánto le tienen que dar de cambio, o se va a molestar porque le están dando más o menos de cambio porque no va a poder hacer las cuentas de forma adecuada. Muchos de estos pacientes a veces hasta son despilfarradores, ¿verdad? Llegan, agarran un billete de 100, se van a la tienda y deme esto, deme el otro, y por vergüenza de expresar que no saben cuánto le tienen que dar de cambio, pues gastan y gastan, o a veces no hacen el cálculo mental de cuánto van gastando. Entonces, son
características que tenemos que tener bastante en cuenta y por lo general al principio pasan casi desapercibidas. La familia solo lo toma como algo pues fuera de lo común, pero como sigue siendo funcional a nivel social, a nivel familiar, entonces no le ponen mucha atención. ¿Y cómo podemos nosotros evaluar estas funciones cognitivas? Pues como hablábamos en la clase anterior, estos test cognitivos, si necesitamos evaluar al paciente de una manera pronta y fácil, usamos el test de Pfeiffer, 10 preguntas rápidas que pueden ayudarnos a establecer la función cognitiva del paciente. Debemos tratar de desaprender eso de que al paciente solo lo evaluamos en 3 esferas: tiempo, espacio y persona, porque las funciones cognitivas van mucho más allá del tiempo, espacio y persona. No dejar ir a un paciente sin estudiarlo o sin referirlo para que se estudie, porque tiempo, espacio y personas también. Porque si ustedes se dan cuenta, muchos de estos pacientes que comienzan con deterioro cognitivo leve son capaces de saber decir quiénes son, dónde están y qué día están, pero cuando profundizamos en las pruebas cognitivas, vemos que tienen más funciones cognitivas superiores alteradas. Y aquí es donde tenemos que poner bastante ojo. Una de las pruebas más efectivas y que ha sido usada ampliamente es el Mini Mental Test o test de Folstein. Aquí el doctor Estrada nos hace una pregunta sobre el test del reloj. Este test es un test que se usó primero en soldados heridos en la Primera Guerra Mundial para poder ver estado cognitivo después de contusiones o heridas o trauma craneoencefálico, y se pudo dar cuenta de que era muy bueno para poder ver deterioro cognitivo. No es una prueba muy específica, es una prueba rápida y nos ayuda a ver pues algunas funciones cognitivas superiores, pero no el global D. Se usó mucho tiempo para hacer como que el screening si una persona tiene demencia o no. Es una prueba muy práctica, rápida también, pero nos deja de lado algunas situaciones. Y ya está agregada en una prueba más completa, como les voy a comentar ahorita. Siguiendo con lo del Mini Mental Test, test bastante práctico, nos ayuda para evaluar personas con demencias o con una enfermedad tipo Alzheimer ya avanzada o un deterioro cognitivo moderado, severo. Es más útil o más específica para este grupo de pacientes. También tenemos el test cognitivo de Montreal, test de MoCA, un test bastante práctico, sencillo, no tan rápido de hacer, pero nos llevamos casi el mismo tiempo que con el Mini Mental Test, pero es mucho más útil para poder ver pacientes con deterioro cognitivo leve, ya que algunos pacientes que evaluamos con test de Folstein, pues puede pasarse por alto uno u otro déficit, ¿verdad? Pero es bastante útil en pacientes con deterioro cognitivo leve, moderado, para hacer el diagnóstico. Aquí en este test está agregado el test de reloj. Cuando estamos evaluando las funciones visoespaciales, es parte del test. Entonces, este test de reloj viene a complementar bastante este test de MoCA. Tanto el Mini Mental Test como el test de MoCA tienen la particularidad de que no solo nos dicen que un paciente tiene una demencia o un deterioro cognitivo, sino que también nos pueden decir qué área de la cognición es la que está alterada. Entonces podemos ir haciendo las diferencias y en base a eso poder ir llegando a un diagnóstico, aún sin tener estudios bioquímicos o de imagen. Entonces, sumamente importante
la evaluación cognitiva del paciente. Entonces ya no quedarnos en el consciente y orientado en tiempo, espacio y persona o el COTEP, porque el COTEP no nos dice mayor cosa en cuanto a cognición. Los elementos no cognitivos de la demencia sumamente importantes. El paciente va a estar con trastornos conductuales, trastornos de humor y la afectividad. Pueden estar más enojados de lo normal, a veces están molestos, se tornan reacios a hablar, a relacionarse. Muchas veces el paciente está deprimido. La depresión es un factor sumamente importante en las demencias, ya que puede ser el factor gatillo que pues haga que empiece una demencia o que se deteriore más cognitivamente una persona, o ser el que inicia el proceso de demencia. Vamos a tener pacientes también con vivencias delirantes o actividad alucinatoria. Van a hablar de personas que ya no están, que vieron a la mamá o vieron al hermano o al esposo ya fallecido de hace muchos años. O van a decir que están en una casa en la que vivieron en su infancia y ahorita viven en otro lugar. Van a haber alteraciones de la personalidad, desórdenes de la función neurovegetativa, pacientes que van a alterar su ciclo del sueño. Es sumamente frecuente ver en pacientes con demencia tipo Alzheimer lo que se llama síndrome crepuscular. Estos son pacientes de que al caer a la noche se activan, se ponen más activos, más alterados, eh, muchas veces lo vemos en los hospitales, ¿verdad? Es el paciente que cuando uno pasa visita en la mañana está tranquilo, colabora, contesta, pero al caer la noche el personal de enfermería reporta de que estaba aprensivo, que estaba delirante, que no colaboraba, que se puso combativo y terminan amarrados. Entonces a la mañana siguiente cuando uno los encuentra atados. Y este es otro factor que empeora el deterioro cognitivo, sobre todo en pacientes hospitalizados, que es tener a un paciente sujetado, no sabe qué es lo que está sucediendo, no logra ubicarse, en qué lugar está, quiénes son las personas que están ahí con él, por qué lo están amarrando. Entonces son las cosas que tenemos que tener bastante en cuenta. También síndrome de Kluver-Bucy, se mira no muy frecuente en Alzheimer, se mira más en demencias frontotemporales. Aquí el paciente puede estar hipersexualizado, puede estar este paciente además con una tendencia a la hiperoralización, o sea, meterse cosas a la boca, estar verborreico, en algunas veces combativo, y cuadro confusional o delirium. Hay que tener en cuenta de que sí hay que hacer la diferencia cuando un paciente está con un síndrome confusional agudo por un proceso metabólico, digamos, está hipoglicémico, tiene una sepsis, un paciente que acaba de salir de una sedación prolongada. Entonces, estos pacientes, pues, cuando se resuelve ya el evento metabólico, hay que reevaluarlos para ver si su función cognitiva mejoró, es igual o es peor, porque muchas veces ese proceso metabólico o desencadena una exacerbación del deterioro cognitivo que ya tenían o inicia un deterioro cognitivo posterior, y a veces lo enmascaramos en el hecho de que, no, pero es que él estaba así por la hipoglicemia y se va a su casa y está alterado. Entonces no se pudo hacer un diagnóstico definitivo de realmente qué era lo que pasaba, y luego a la semana, 2 semanas regresa a la emergencia porque tiene una alteración de la conducta, ya no se quiere bañar, está desorientado. Aquí nos pregunta la doctora Barrientos que qué tipo de guía se le puede dar a familiares o cuidadores de este tipo de pacientes para cuidado de atención en casa.
Sí, doctora, ahorita cuando llegamos a la parte de tratamiento vamos a hablar de esto. Es algo sumamente importante. Gracias por su pregunta. Ahorita la vamos a contestar. Entonces, el perfil clínico de la demencia se va a dar en función de el proceso de enfermedad de que se trate, o sea, qué tipo de demencia estamos tratando, y la organización y reserva cognitiva del sujeto. ¿Qué es la reserva cognitiva? Pues la definición aburrida es un constructo hipotético que se centra en la habilidad del cerebro para tolerar cambios que se producen en el envejecimiento normal o patológico, de tal manera que se observa una relación inversa entre la reserva y el deterioro cognitivo funcional. Pues bajándolo un poco a la tierra, la reserva cognitiva es todas esas conexiones neuronales que nosotros hicimos alrededor de nuestra vida o durante nuestra vida, que nos hacen resistentes a los cambios cognitivos de la degeneración. Antes se creía que cuando uno tenía una reserva cognitiva alta, o sea, cuando uno tiene un grado académico alto, lee mucho, o tal vez no tiene un gran grado académico, pero lee bastante, hace muchas labores que tienen que ver con el uso del pensamiento abstracto, de la habilidad numérica, de la memoria. Entonces, antes se creía de que esto frenaba la degeneración, pero en estudios posteriores se dieron cuenta de que no se frena la degeneración, el cerebro se sigue degenerando a la misma tasa que las otras personas, pero la diferencia es que es más resistente a los cambios cognitivos porque el cerebro mantiene esa capacidad de plasticidad que hace de que podamos utilizar otras conexiones neurológicas, otras, conexiones neuronales para solventar el déficit que hay al perder algunas. O sea, yo antes no podía hacer un proceso, pero en vez de agarrar el camino de A a B, pues puedo agarrar de C a B y siempre hago la misma función. Entonces esa es la reserva cognitiva, algo sumamente importante. Por eso es importante preguntarle a los pacientes o a los familiares de los pacientes, mire, hasta qué grado estudió su padre o hasta qué grado estudió su mamita o si tiene alguna preparación o a qué se dedicaba, porque esto nos va a indicar su reserva cognitiva. Los tipos de demencias, pues por la etiología, van a ser degenerativas, vasculares, neoplásicas, infecciosas y de otros tipos, por su localización, corticales, subcorticales o córticos subcorticales. Ahorita vamos a hablar de las degenerativas y sobre todo la demencia tipo Alzheimer. Hay demencias vasculares como las secundarias a un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, que se ven muy frecuentemente en nuestro medio. Pero ahorita vamos a enfocarnos a las degenerativas y como les decía, sobre todo a la enfermedad tipo Alzheimer. Este cuadro sirve bastante para hacernos una idea de cómo es que se va presentando una demencia tipo Alzheimer versus una demencia frontotemporal o una demencia por cuerpos de Levy. Vamos a tener una mayor cantidad o vamos a ver más marcado ese efecto amnésico en las personas con demencia tipo Alzheimer. Y vamos a ver otro tipo de déficits en pacientes con demencias de cuerpos de Levy, demencias frontotemporales y algunas demencias vasculares. Eso no quiere decir de que no hayan alteraciones tipo amnésicas en los pacientes con estas otras demencias. No, pero vamos a verlo más marcado en los pacientes con demencia tipo Alzheimer. También vamos a ver en las personas con demencia tipo Alzheimer y demencias vasculares un aumento de los casos de depresión. Entonces, ya hablamos de las demencias. Vamos de lleno a la enfermedad o demencia tipo Alzheimer. Esta es la última definición según los últimos consensos de la Asociación Americana de Alzheimer, el consenso del 2018, que dice que define a la enfermedad de Alzheimer como un constructo biológico. Si se dan cuenta, no dice cognitivo,
no dice tampoco de que tenga que ver con la personalidad o la conducta, sino que dice biológico, donde los síntomas clínicos pasan a segundo plano, mientras que los biomarcadores son la base del diagnóstico en el cual el depósito de proteínas anormales como la beta amiloide y tau la definen como una enfermedad neurodegenerativa única entre diferentes desórdenes que pueden desarrollar la demencia. O sea, el diagnóstico que hacíamos antes puramente clínico ya no va. Para poder hacer un diagnóstico de enfermedad tipo Alzheimer, sí se sigue manteniendo aquello que decíamos que hacíamos el diagnóstico por histología, pero ahorita también lo podemos hacer mediante marcadores bioquímicos. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos acceso a muchas de estas pruebas, por lo cual seguimos haciendo el diagnóstico de forma clínica. Por eso es que tenemos que afinar el ojo para poder hacer diagnóstico. ¿Cuáles eran los criterios clínicos? Vamos a hablar sobre los criterios de la Asociación de Alzheimer. Estos datan de 1984 y son los que todavía se usan en algunas latitudes. Lo vamos a pasar algo rapidito. En estos, pues, se hablaba de un Alzheimer probable y hablábamos de una demencia diagnosticada mediante examen clínico por mini mental test y confirmada con cualquier otro test neuropsicológico, tener una deficiencia en 2 o más áreas cognitivas, o sea, tener 2 o más funciones cognitivas superiores alteradas, asociado a un empeoramiento progresivo de la memoria. Teníamos datos que podían apoyar el diagnóstico de enfermedad tipo Alzheimer, como la presencia de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, aunque aquí solo lo nombraban como un líquido cefalorraquídeo normal. O sea, con que nosotros hiciéramos una PL y no encontráramos anormalidad, pero teníamos alteración cognitiva, pues podíamos hacer todavía el diagnóstico. Esto porque la medición o la evaluación de líquido cefalorraquídeo nos servía más que todo para descartar problemas infecciosos, según esta clasificación. Vamos a adelantarnos un poco hasta aquí. Para poder hacer el diagnóstico definitivo, decía, criterios clínicos de enfermedad de Alzheimer probable y comprobación histopatológica obtenida a través de biopsia o autopsia. O sea, según estos criterios, nosotros teníamos que tener a nuestro paciente en patología para poder decir, ah, sí, el paciente tenía Alzheimer. Entonces, pues no era algo viable, pero si se dan cuenta, esto es algo de 1984, tiene mi edad, entonces no, ahorita ya no es tan vigente, tan válido. Podemos basarnos ahorita en los criterios diagnósticos del DSM-5, si no tenemos nosotros la capacidad de poder hacer biomarcadores, entonces estos criterios nos ayudan un montón. Dice, se cumplen criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve, de inicio insidioso, progresión gradual en uno o más dominios cognitivos. Importante, progresión gradual. No vamos a tener una demencia tipo Alzheimer una persona que previamente era totalmente normal y funcional y de un día para otro alteró la cognición. Eso tiene que ser gradual. Pero aquí, ojo, aquí es donde hay que interrogar bien a la familia, porque a veces pareciera que fue algo que acaba de iniciar, pero lo más probable es de que este paciente ya sufría de algunos trastornos cognitivos, pero no nos dimos cuenta o los enmascaramos en es que es viejito, por eso es así. Entonces hay que tener ese cuidado. Se cumplen criterios de enfermedad de Alzheimer probable o posible. La alteración no se explica mejor por una enfermedad cerebrovascular, otra enfermedad neurodegenerativa, efectos de sustancia, algún trastorno mental, neurológico o sistémico. O sea, tenemos un diagnóstico de exclusión.
Entonces, estos criterios de enfermedad de Alzheimer probable y posible para trastorno neurocognitivo mayor, entonces decimos que son evidencias de una mutación genética causante de enfermedad Alzheimer en los antecedentes familiares o en pruebas genéticas. O sea, si el paciente pues se hizo una prueba genética y le dijeron sí, usted tiene alta probabilidad de padecer Alzheimer, o diagnóstico de sus familiares, pues ese ya es un punto para pensar, ¿verdad? Y que hayan evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje y por lo menos otro dominio cognitivo. O sea, no solo la memoria, sino que otro dominio cognitivo. Declive progresivo y gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas, sin evidencia de una etiología mixta. Y para pacientes con trastorno neurocognitivo leve, entonces evidencias claras de declive de la memoria, declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas y sin evidencias de una etiología. Pero vamos a que es bastante benigno estos criterios diagnósticos, o es más fácil por el hecho de que no nos están exigiendo biomarcadores. Aunque lo ideal, ¿verdad?, es hacer los biomarcadores. Los nuevos criterios para el diagnóstico no dependen de los síntomas clínicos. O sea, yo no puedo tener alteración conductual ni cognitiva. Yo puedo ser una persona totalmente funcional, pero me hacen un PECT con seguimiento de beta amiloide o tau y ahí aparecen, o se me hace una prueba genómica o una punción lumbar donde estamos investigando y aparecen beta amiloide y proteína tau fosforilada, pero o sea, es muy raro de que alguien llegue a la emergencia y diga, mire, vengo, o a la consulta, llegue y diga, mire, vengo a hacerme una PL para ver si puedo tener posteriormente Alzheimer. Entonces, y no es lo más común de pensar, ¿verdad? Entonces, los nuevos diagnósticos lo dividen así, como ATN, cuando A es la presencia de proteína beta amiloide, T es el tau patológico y N es la neurodegeneración o injuria neuronal. Aparece dentro de paréntesis porque este no es un factor que tenga que estar presente a fuerza para poder hacer el diagnóstico. Con tener A y T, suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces, A, marcadores que se unen a beta amiloide cortical mediante PET, no hacemos eso en el hospital, o bajas concentraciones de beta amiloide medidos en líquido cefalorraquídeo. Hasta donde yo sé, no lo hacemos en el hospital. T, marcadores que se unen a tau cortical mediante PET o altas concentraciones de tau fosforilado en líquido cefalorraquídeo. O sea, o hacemos un seguimiento de estos biomarcadores por medio de una tomografía de emisión de positrones o hacemos una punción lumbar. Y N, los biomarcadores N se van a medir a través del hipometabolismo de la glucosa mediante una tomografía por emisión de positrones. O sea, seguimos el funcionamiento o cómo se está metabolizando la glucosa en el cerebro. Tampoco lo hacemos en el hospital aún. O altas concentraciones de tau total medido en líquido cefalorraquídeo o atrofia medidas por resonancia magnética nuclear cerebral. Estas dos últimas sí son más factibles de hacer, poder ver una medición de tau total en líquido cefalorraquídeo y los cambios en una resonancia. Esto es lo que vamos a encontrar en la resonancia. Del lado izquierdo vemos cómo se mira un cerebro normal, su corteza cerebral indemne, los hipocampos también, pero del lado derecho miramos de que hay una contracción bastante extrema o una degeneración extrema de la corteza cerebral, pero sobre todo miramos esa degeneración en los hipocampos. Esta es una imagen artística, pero así lo miramos nosotros en la resonancia. Entonces, podemos observar el grado de degeneración y miren,
cómo están los hipocampos, pues al ver la resonancia en vivo es un poquito más evidente. Este es un cerebro normal. Miren cómo están hasta gorditos los hipocampos. Acá lo vemos con colores. Si este es un cerebro normal. Y miren la degeneración. Acá es donde nosotros podemos pedir que se haga una medición en la resonancia de los hipocampos. Por lo general no lo hacen y no queremos ver qué tanto tiene de tamaño, sino que vamos a ver el índice que hay de diferencia entre el hipocampo izquierdo y el derecho. Entonces, acá al ver ese índice nos vamos a dar cuenta de que está alterado cuando hay una disminución o está más degenerado el hipocampo izquierdo. Esto lo vamos a ver en pacientes con Alzheimer. Es sumamente característico de este proceso. Entonces, nos ayuda mucho. Sí se puede pedir, que a veces cuesta que lo hagan o no lo hacen, pero sería de suma utilidad, ya que esto se usa bastante, digamos, en medios como el nuestro, en el cual no tenemos como que la oportunidad de hacer biomarcadores. Y en la práctica privada, no digamos, cuando el paciente tiene que elegir entre hacerse una resonancia, hacerse la medición de un biomarcador en un laboratorio que va a ser esto muy caro y comprar el medicamento, pues ahí tenemos que ponerlo en la balanza. El diagnóstico, pues histológico, vamos a ver estas placas seniles, los ovillos y estas placas que contienen péptidos beta amiloide y los ovillos neurofibrilares que van a contener proteína tau, que no son más que los cadáveres de las neuronas pues que fallecieron, ¿verdad? Ver todo ese proceso degenerativo en algunas imágenes histológicas, como la que vemos del lado izquierdo, pues son bastante característicos, aparecen un montón de ovillos neurofibrilares. Y ahora, la presentación clínica específica de Alzheimer, ¿o cómo lo vamos a ver? Primero vamos a tener pacientes asintomáticos. Podemos hacer el diagnóstico de Alzheimer preclínico haciendo estos biomarcadores y sobre todo cuando tenemos pacientes con antecedentes o con historia familiar de demencias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creemos de que este paciente pueda sufrir entonces empezamos a investigarlo. Hacemos estos marcadores biológicos y acá podemos empezar al tener el diagnóstico, pues empezar a fomentar, hacer una buena reserva cognitiva, limitar factores de riesgo, si es hipertenso, mejorar la hipertensión, si tiene síndrome metabólico, que baje de peso, que no llegue el paciente a ser diabético, empezar a limitar todos esos factores de riesgo. Luego, en este proceso asintomático vamos a tener las quejas subjetivas cognitivas, paciente que dice, mire, es que a veces se me olvidan las cosas, le hacemos un test y el test es totalmente normal. Entonces acá es donde tenemos que poner mucho cuidado. Luego van a aparecer los primeros síntomas. Ya tenemos pacientes que tienen desórdenes de la memoria, pero no limita su actividad. Pueden hacer funciones instrumentales de la vida diaria de forma normal. Y luego pasamos ya a la demencia, donde empieza el deterioro o el declive más rápidamente. Con respecto a la memoria, pues no es cualquier alteración de la memoria. Poniéndole un ejemplo gráfico, pongamos de que nuestra mente es como este saco de trigo y el saco está abierto y cada vez que nosotros estamos haciendo algo, estamos aprendiendo algo, es como que echáramos trigo en nuestro saco. Pero con el Alzheimer, este saco se cierra. Es como que si
sellaran la boquilla del saco. Entonces ya no podemos ingresar más trigo, ya no podemos ingresar más memorias, ya no podemos ingresar más experiencias. Entonces a esta persona le cuesta aprender, a esta persona le cuesta recordar. Vamos a ver que esta persona tiene un deterioro que va a evitar o va a verse disminuida la memoria a corto plazo o muy corto plazo. Esta persona se va a recordar muy bien de todas las cosas anteriores, pero va a ser difícil poder recordar cositas. Cuando hacemos nosotros el test de Folstein, cuando le decimos al paciente, mire, repite esas 3 palabras, lápiz, pelota, árbol, entonces el paciente las repite en ese mismo instante, entonces posiblemente no haya ningún problema. Empezamos a sospechar cuando minutos después, cuando ya tuvimos varios factores distractores y volvemos a preguntarle, mire, ¿cuáles fueron las 3 palabras que yo le dije que repitiera? Probablemente no las recuerde. Aquí hay que tener cuidado si lo que tuvimos fue problemas de atención o puramente de cognición. Pero en los pacientes ya con una demencia tipo Alzheimer, vamos a ver de que no recuerdan ninguna de las palabras. Este mismo ejercicio lo tenemos en el test de Moca. El test de Moca tiene la particularidad que nos hace todavía 2 preguntas más, donde le dan a uno una serie de 5 números para que el paciente repita, y luego una serie de 3 números y le dice, repítalo del último al primero, que era como que en el test de Folstein, cuando pone a uno a deletrear una palabra. En la versión que está validada para México, que es la que usamos nosotros, cuando le decimos al paciente, mire, repita la palabra, deletree la palabra mundo, M-U-N-D-O, ahorita de la última letra a la primera. Entonces ahí podemos ver nosotros cierto déficit. Entonces, el paciente ya no es capaz de aprender, el paciente tiene problemas para evocar recuerdos recientes, y empezamos a perder recuerdos, pero los empezamos a perder de los más nuevos a los más viejos. O sea, primero no puedo aprender. Segundo, no puedo recordar cosas que yo necesitaba evocar ahorita, que acaban de pasar. Un ejemplo, tocaron la puerta y pregunta, ¿quién era? El del pan. Ah, bueno, a los 5 minutos, ¿quién tocó? El del pan. Y se le olvida, ¿verdad? Entonces, pero uno le pregunta, mire, ¿usted sabe quién ganó el Mundial de México? Entonces se recuerda rápidamente de eso y le puede dar una narración hasta del partido, quién jugó, de quién fueron los goles. Entonces, vamos a ver de que se mantiene la memoria consolidada, toda esa memoria que ya está o es parte de la memoria a largo plazo del paciente. Pero en un momento dado, esa memoria también se va a perder, pero con ella también vamos a ver la alteración de funciones cognitivas superiores. Aquí el paciente empieza a olvidar rostros, la prosopagnosia, no reconoce a sus hijos, los recuerda como cuando eran niños. O sea, llega la hija y le dice, hola papá, ¿y usted quién es? Yo soy fulana de tal. No, si ella tiene 5 años, porque a ese nivel se quedó, ¿vea? Todo lo demás lo perdimos. Entonces hay que tener ese cuidado. Hay una escala de deterioro, que es la escala de deterioro global de Risberg. Este cuadro me gusta mucho porque de una vez nos va diciendo las áreas lesionadas. Entonces, acá podemos hacer nosotros, según la escala, qué tan grave o qué tan mal está nuestro paciente. En esta escala de deterioro, si no hay ningún deterioro cognitivo, decimos que es grado 1, un deterioro que puede estar asociado a la edad. Recordemos este 0.5% de deterioro cognitivo anual. Grado 3, deterioro cognitivo leve. Grado 4, Alzheimer leve. Grado 5, Alzheimer moderado. Grado 6, moderado a grave. Y grado 7, Alzheimer grave. Y aquí miramos cuáles son las capacidades o las funciones cognitivas superiores deterioradas. Es sumamente importante estar haciendo evaluación de nuestro paciente periódica, estar viendo cómo va el deterioro de la cognición, cuando es deterioro cognitivo leve cada 6 meses, cuando es de moderado a severo, podemos hacerla mensualmente. Entonces, esta imagen nos muestra cómo se va desarrollando este deterioro cognitivo.
basados en la puntuación del test de Folstein o Mini Mental Test. Primero, tenemos un paciente que tiene 30 puntos, sea la máxima puntuación en Mini Mental Test, o tiene de 27 a 30, decimos que no tiene deterioro cognitivo, pero tiene quejas cognitivas superiores, perdón, subjetivas. O sea, el paciente dice que se le olvidan cosas, pero pasamos un test y todo normal. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a programar las evaluaciones periódicas de nuestro paciente. Entonces, luego empiezan el deterioro cognitivo leve, aquí empieza a correr el tiempo, más o menos vamos a tener un paciente así 3 años. Se dice de que si no tenemos ninguna intervención de paciente, en el paciente, cuando nosotros detectamos el deterioro cognitivo leve, este puede pasar a moderado en 12, 18 meses. Pasados 3 años, más o menos, eso puede variar, pues tenemos la fase 1, cuando tenemos un paciente con una puntuación en el test de Folstein entre 20 y 25. Este paciente puede hacer sus actividades básicas de la vida diaria, o sea, se viste, come, su aseo personal, pero actividades instrumentales ya le cuestan o se le dificultan. El paciente ya no puede, ya se le olvida cómo llegar al mercado, y ya no puede manejar dinero, es sumamente difícil poder usar un teléfono, empiezan a tener problemas para el uso de la tecnología. Después del quinto año, quinto, sexto año, la siguiente fase, ya tenemos un paciente con una puntuación en el test de Folstein entre 10 a 19 puntos. Acá ya tenemos comprometidas las funciones instrumentales de la vida diaria. Y la fase 3, por abajo de 10 puntos, es un paciente con un deterioro cognitivo severo. Es un paciente que ya no puede valerse por sí mismo, necesita de mucha ayuda, necesita de mucho apoyo de su familia. Entonces, si no podemos nosotros curar el Alzheimer, ¿de qué sirve esto? Pues nos sirve para que cuando el paciente esté en fase 1, fase 2, poder ir preparando al paciente y a la familia psicológicamente para evitar la depresión o poder tratar una depresión a tiempo por el diagnóstico, no solo al paciente, sino que también a la familia, preparar a la familia para que empiecen a preparar las cosas. Un ejemplo, si él es la base de sustento de la familia, pues que empecemos a pensar en la futura jubilación, si tengo deudas hay que empezar a pagarlas, empezar a ver de que no puedo meterme a nuevos préstamos, de que voy a dejar de trabajar muy pronto, me van a jubilar, entonces empezar a preparar a la familia, saber de que tiene que haber un cuidador o una red de cuidado en casa. Entonces el tratamiento, no existe tratamiento que cure la demencia tipo Alzheimer. ¿Cuáles son nuestros objetivos entonces? Preservar la funcionalidad lo más que podamos, al igual que la independencia. Y sobre todo, ayudar al paciente a tener una vida digna. Otro que falta aquí es ayudar a la familia a que también pueda tener una vida digna y que pueda darle una vida digna al paciente, porque cuando el paciente empieza en fase 2, fase 3, ya es cuando empieza el maltrato al adulto mayor por el hecho de que el paciente posiblemente ya no haga caso a las órdenes, se escape de la casa, se ponga necio. Entonces, y si solo tiene un cuidador principal, este se va a desesperar y va a empezar a agredir a nuestro paciente. Tratamiento no farmacológico, y es lo que la pregunta que nos hacía la doctora Barrientos, ¿qué podemos nosotros decirle a la familia? Pues primero estimular las actividades básicas de la vida diaria, eh, de que el paciente se bañe, se vista, elija su ropa, eso sí con ayuda, ¿verdad? Papá, ¿qué se quiere poner hoy? Y le abrimos el ropero, ¿verdad? Ah, tal cosa y tal cosa. Ah, bueno, pero le quedaría mejor esto y otro. Intente ponerse su camisa, intente abotonársela, intente ponerse sus zapatos y ayudarle en lo posible. Pero no hacer lo que muchas veces hacemos en el hospital. Paciente con deterioro cognitivo,
pues las enfermeras lo visten, lo bañan, lo alimentan, entonces empieza la cadenita de irle quitando cosas que él puede hacer y el paciente termina egresando más dependiente de lo que ingresó y debería ser al revés. Nosotros deberíamos estimular la independencia del paciente. Estimular también las actividades instrumentales de la vida diaria, sobre todo en pacientes que tienen deterioro cognitivo leve. Si el paciente todavía quiere o la paciente todavía quiere ir al mercado a comprar sus víveres, pues puede ir y puede llevar su dinero, pero yo voy a la par de ella, entonces me paga con un billete de 100 y mamá, mire, le tienen que dar tanto devuelto. ¿O cuánto le tienen que dar devuelto? Tanto. Ah, no, no es eso. Entonces estar ahí para protegerlo, para ayudarlo, se pierde al salir, pues ir con él. Si, la cosa es mantener el mayor tiempo la funcionalidad del paciente. Una estimulación cognitiva específica. Aquí, si nuestro problema es el cálculo o el manejo de dinero, pues entonces compramos un Banco Poli y empezamos a jugar con él, con dinero de mentiritas para que empiece para que él pueda estimular esa parte en él. Si el problema es de memoria, entonces pues jugamos juegos de memoria. Eh, También podemos llevar al paciente a una orientación de la realidad. Eso quiere decir que todas las mañanas, papá, buenos días, yo soy fulano de tal, yo soy su hijo, usted está en mi casa, este es su cuarto, hoy es día jueves, es tal hora, tal mes, tal año, y está repitiendo eso constantemente. La reminiscencia, pues aquí es importante tener un álbum de fotografías y mostrarle, mire, se recuerda cuando fuimos al puerto, se recuerda cuando cumplió años mi mamá, y irle haciendo recordar algunas cosas y reforzando esto seguidamente. Musicoterapia, ludoterapia, esto sobre todo nos ayuda un montón y se ha visto la respuesta positiva en pacientes ya en fase 3 de Alzheimer que responden mucho a la música y sobre todo a la música que solía gustarles. Entonces, en los centros de cuidado diurno a veces se hace club de películas o club de música, entonces se pasa una película de contemporánea de las personas que son parte del club o una serie de canciones y discutimos sobre ellas, qué nos hacen sentir, qué recuerdos nos evocan y si no nos evocan ningún recuerdo, por lo menos un sentimiento. El manejo conductual, aquí entra también el tratamiento de la depresión, pero no farmacológico, sino que la terapia que podemos tener con ayuda de psicología. La estimulación multisensorial, esto es para que el paciente empiece o estimular sus sentidos para que pueda hacer nuevas conexiones para poder tener ese contacto con el mundo exterior, ¿verdad? Aquí sirven mucho usar algunos instrumentos como los libros Montessori que se usan en niños nos ayudan un poco acá. No es infantilizar al adulto mayor, sino que a veces tenemos que empezar a aprender cuando empezamos a perder capacidades básicas, ¿verdad? Entonces estos libros Montessori tocamos texturas, identificamos texturas, podemos abrochar cinturones, poner botones, atar agujetas, ¿verdad? Nos hablan de la aromaterapia en algunos textos, pero tengamos en cuenta que un síntoma que vamos a encontrar en pacientes con demencia tipo Alzheimer va a ser que van a tener una disminución de la percepción de los olores. Entonces, eso es importante cuando sospechemos en una persona con una demencia tipo Alzheimer, hacer esa pregunta, si ha habido algún cambio en cómo percibe los olores. Y esto también es un factor que va enlazado, según algunos estudios, a la esperanza de vida del paciente. Paciente que tiene una pérdida del olfato muy prematura, pues eso nos hace pensar en una degeneración más rápida cerebral, entonces su esperanza de vida puede que sea menor.
Importantísimo la evaluación cognitiva periódica. Es sumamente importante. Podemos hacer estudios de imagen periódicos también, sobre todo tener uno basal con un índice de degeneración hipocampal e irlo viendo cada año. Y pasamos al tratamiento farmacológico. Primero tenemos que hacer el diagnóstico, pues según la clínica. Hablando, enfocándonos en demencia tipo Alzheimer ahorita, si es de leve a moderada, pues usamos inhibidores de la acetilcolinesterasa. De estos tenemos el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina. Yo soy de la idea de comenzar primero con rivastigmina, que es el más utilizado en deterioro cognitivo leve. Las ventajas que tiene la rivastigmina es que su metabolismo no es hepático, entonces pacientes con insuficiencia hepática no es problema. Otra ventaja que tiene que no tenemos que titular dosis, podemos comenzar de una vez con, no dosis tope, pero sí podemos comenzar sin esperar tener que hacer una titulación. Mientras que el donepezilo y la galantamina, pues estas sí tienen metabolismo hepático, tenemos que estar vigilando muy de cerca, pruebas de función hepática que deben ser periódicas, ¿verdad? Cuando tenemos deterioro cognitivo moderado o severo, pues usamos más galantamina y donepezilo. Eso sí, como les decía, tenemos que tener un estrecho control de las pruebas de función hepática. Estos medicamentos tienden a producir algunas molestias gastrointestinales, por eso es recomendable dar estos medicamentos con las comidas principales. En pacientes con tratamiento, perdón, con una demencia severa, ya usamos la memantina, que esto lo que va a hacer es pues como que controlar los niveles de glutamato. Entonces nos ayuda bastante en pacientes ya con un deterioro cognitivo moderado a severo. Importante, no vamos a ver resultados de un día a otro, o sea, no vamos a ver resultados en 5 días, no vamos a ver resultados en 2 semanas, los resultados los vamos a ver en 6 meses. O sea, esto tiene que ser un tratamiento constante, continuo y explicarle bien esto a la familia, porque cuando empezamos a dar estos medicamentos, la familia se da cuenta que son bastante onerosos. Entonces, indicarles que esto nos va a servir para retrasar el deterioro, mejorar la funcionalidad del paciente, pero no nos van a curar el Alzheimer, ¿verdad? Y no vamos a ver nosotros una mejoría inmediata. Importantísimo también ver los síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, seguimiento por psicología y psiquiatría, sobre todo cuando hay trastornos del sueño, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión. Recordemos que la depresión es un factor que puede exacerbar la condición o puede, ¿cómo se llama? Gatillar, ¿verdad? Una demencia. Entonces, vamos a utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Podemos usar benzodiazepinas, si hay trastornos del sueño. Esta literatura nos dice trazodona, benzodiazepinas y zolpidem. Yo soy de la idea de que si el paciente no tiene un grado de degeneración muy importante, podríamos iniciar melatonina antes de cualquier otro medicamento. Nos venden el Zolpidem como si fuera una maravilla, que no produce efectos secundarios, no tiene ese estado como de resaca que nos deja la benzodiazepina. Pero el problema del Zolpidem es que nos puede provocar en algunas ocasiones
crisis de fuga, algunos periodos psicóticos. Entonces, yo no lo recomiendo tanto. Podemos usar las benzodiazepinas cuando ya hayamos agotado todas las recomendaciones de higiene del sueño. Cuando eso no funcionó, no funcionó la melatonina. Eso sí, la melatonina prescrita de forma adecuada, o sea, les dice uno, mire, tiene que tomársela 2 horas antes de dormir, no se tiene que acostar muy tarde, sin estímulos visuales ni auditivos, la comidita 3 horas antes de acostarse, una cama cómoda. Entonces ya cuando cumplimos con todo, no funcionaron estas maniobras de higiene del sueño, no nos funcionó la melatonina, entonces pues ya podemos iniciar con las benzodiazepinas, pero iniciarlas a dosis baja. El problema de esto, el problema de usar benzodiazepinas es que es sumamente difícil poder retirarlas después. Tenemos que ver en los pacientes que puedan tener apatía, ¿verdad? Que puedan estar decaídos, deprimidos. Siempre el uso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. A mí me gusta usar mucho el escitalopram, usarlo en las mañanas, sí hay que titularlo. Esto hace que nuestro paciente pues mejore su depresión y aparte de eso se mantenga más activo por las mañanas, ¿verdad? Pacientes con psicosis podemos usar antipsicóticos. Aquí sí hay que tener mucho cuidado por el hecho de que podemos usar haloperidol, pero tenemos que hacerlo de una manera bastante vigilada por el riesgo que tenemos de extrapiramidalismo y no dosis grandes. A veces damos la dosis cuando estamos en el hospital, no para el paciente, sino que para la jefa de enfermería. Por el hecho de que, ay, mire su paciente cómo molesta, ay, mire el paciente está muy desorientado, ay, mire el paciente aquí, el paciente allá. Entonces, para tener tranquila a la jefa de enfermería, entonces le ponemos 10 miligramos de haloperidol al pacientito. No, comencemos con dosis bastante pequeñas, 0.5, perdón, con 2.5 miligramos cada 24 horas, solo como estabilizador de la conducta. Podemos usar quetiapina también, pero con sumo cuidado. Y sobre todo si la vamos a dar en paciente que va a ir a casa, tenemos que tener una vigilancia constante del paciente porque podemos tener riesgo de muerte súbita. Un medicamento que ha dado buenos efectos es la risperidona, pero con todos los antipsicóticos tenemos que tener una vigilancia bastante cercana con nuestro paciente. Pues aquí nos menciona también para la hipersexualidad antiandrogénicos y antipsicóticos, mejor usar antipsicóticos que una castración farmacológica. Entonces, sí, mejor los antipsicóticos. Esto lo vamos a ver sobre todo en pacientes con demencias frontotemporales, no tanto en Alzheimer. Estos trastornos de hipersexualidad sí los podemos encontrar, pero no son tan frecuentes. Las dosis, pues, por lo menos del más utilizado que me gustaría de que manejaran es la ribastimina. La ribastimina, pues vamos a irla escalando poquito a poco. Podemos ir subiendo hasta 6 miligramos cada 12 horas, depende de la presentación. Hay presentaciones de 1.5 miligramos, de 3 miligramos, de 6 y de 9. Y los parches que son de 9 miligramos y una presentación que no he visto en Guatemala de 12. Pero son sumamente útiles los parches porque un parche cada 24 horas en cuestión de economía son mejores para el paciente, mucho más prácticos. Y podemos comenzar con dosis de 1.5 miligramos cada 12
o 3 miligramos cada 12 o 4.5 miligramos, irlo escalando poco a poco y recordar de que este medicamento no nos va a dar efectos inmediatos. Vamos a tener efectos visibles en 6 meses, 4 o 6 meses. Entonces, para que la familia no se desespere y que sepa que va a ser un tratamiento prolongado. Digamos, la galantamina, difícil encontrar en nuestro medio, ¿verdad? Pero aquí empezamos con dosis hasta llegar a una dosis tope de 24 miligramos y con la memantina, una dosis al día. Comenzamos con 5 miligramos y aquí sí tenemos que irla titulando. Con el cuidado en memantina y galantamina, galantamina y donepezilo. Tener cuidado por el metabolismo hepático y estar vigilando pruebas de función hepática periódicamente. En la memantina, pruebas de función renal y no darlo a pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sobre todo pacientes con enfermedad renal crónica KOKI 3 para arriba y pacientes con epilepsia. La ribastimina también la podemos utilizar con buenos efectos en pacientes con demencia de origen vascular. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Perdonen que me extendí un poco, pero es un tema bastante interesante. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario o fueron ya resueltas. Así, doctor Estrada, cuénteme. Sí, solo una duda. ¿Cuál sería la dosis recomendada si uno pensara utilizar, pues, melatonina? Mire, depende, puede empezar dosis de 4 a 10 miligramos, ¿verdad? La indicación de dar, la verdad, es paciente que tiene alteración del sueño, tiene que ir asociado a darle al paciente estos ejercicios de higiene del sueño y la tiene que tomar 2 horas antes de acostarse. Muchas veces lo que sucede es de que cuando el paciente empieza a tomar la melatonina, espera tener un efecto como el que dan las benzodiazepinas, ¿verdad? Se la toma y le da sueño inmediatamente o pudo haber estado platicando, o bebiendo café y todo y sabe que si se toma su benzodiazepina, pues igual le va a dar sueño. No, hay que darle al paciente esa recomendación sobre cómo debe administrar el medicamento para que pues, su uso sea o su efecto sea el esperado, porque eso es parte de las quejas de fallo terapéutico, ¿verdad? Pero fue porque el paciente no lo tomó de forma adecuada y por eso es de que no es útil dar melatonina en el hospital, porque pues hay varios estímulos, el paciente se mantiene en una habitación donde apagan las luces hasta las 11 de la noche y se tienen que administrarle a un paciente un medicamento a la 1 de la mañana, pues despiertan a toda la sala para poder administrar el medicamento al paciente. Hay pacientes quejumbrosos, pacientes que hablan. Entonces, el ambiente hospitalario, pues no es un ambiente adecuado para dar este tipo de medicamentos y tampoco es un paciente adecuado para el paciente con demencias, ¿verdad? El paciente con demencia hay que diagnosticarla, eh, armar un buen plan de terapéutico en casa, farmacológico y no farmacológico, y si no hay ninguna otra comorbilidad, darle egreso de la forma más pronta posible para evitar sobreinfecciones, para evitar aislamiento social, para evitar privación del sueño y para evitar esa costumbre que tienen las enfermeras de sujetar a todo paciente que tiene ¿no? algún deterioro cognitivo para evitar que se paren, para evitar que se muevan, para evitar que hagan cosas, ¿verdad? Hecho que sí también pone en riesgo al paciente y que cuesta con el personal de enfermería, pues ir quitando estas malas costumbres. Gracias, doctor. Bueno,
Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Entonces, si no hay ninguna otra duda o comentario, pues concluyo con esta frase de Gabriel García Márquez: la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, ¿verdad? Entonces, diagnostiquemos de forma oportuna a nuestro paciente con deterioro cognitivo. Tratemos a nuestro paciente con deterioro cognitivo de forma adecuada. Esto para evitar de que ese proceso de despersonalización llegue antes, sin que se pueda preparar a la familia y provocando un daño irreparable no solo para él, sino que para las relaciones que pueda mantener él con su familia, y pues evitar esa sensación de pérdida en vida del paciente con un tipo de demencia. Les recomiendo una película ganadora del Oscar, interpretada por Anthony Hopkins, se llama El Padre, muy buena para poder ver la demencia tipo Alzheimer desde los zapatos del paciente, una maravillosa interpretación. Se las recomiendo. La verdad es que eso lo hace a uno reflexionar un montón, pero sobre todo como clínico lo hace a uno entender el porqué de las actitudes de nuestros pacientes con demencia, tanto en el hospital como en casa. Les agradezco todo corazón su atención y nos vemos la próxima semana para otra sesión del programa de Educación Médica Continua. Que tengan feliz noche.